Bueno, entonces vamos a continuar y ya lo del PQR, prácticamente ya con eso concluimos. Y respecto al manejo de la información, eh, es determinar las necesidades, capacidades y cobertura y monitoreo de los socios, los usuarios y los sistemas para compartir la información, o sea que todos los datos de los clientes. ¿Por qué es importante un buen manejo de la información? Es un bien que se involucra en todos los niveles económicos, operativos e intelectuales de una compañía. Tanto en lo físico como en lo informático. Cuando hablamos de lo físico, estamos hablando de la gestión documental. ¿Qué es lo que guarda la gestión documental? Hojas de vida, la escritura pública de la empresa, cuando se crea la empresa, memorandos, circulares, cartas, papeles contables, pagos de nómina, pago a proveedores, deudas canceladas, licitaciones, contratos, todo lo que la empresa maneja en cuestión de información debe ser guardada en físico, que se llama gestión documental. Pero también dentro del manejo de la información hay una ley que es la ley 594 de la AGN, del Archivo General de la Nación, que dice que todo debe ser guardado físico, pero hay una ley electrónica que dice que todo lo físico debe ser guardado en medio de un computador o de un sistema informático. ¿Y qué es lo que se guardan? Todos los datos del cliente interno y del cliente externo. Por eso es súper importante el manejo de la información de la empresa. ¿Cómo gestionar de forma eficiente la información? Pues por medio del hardware o el software de almacenamiento, por medio de la gestión documental. También se hace importante contar con todos los recursos de seguridad informática que evite cualquier fraude, robo o ciberdelito. Se debe tener muy buena tecnología. Para poder tener un buen manejo de la información, se debe tener un personal de seguridad calificado, contar con un personal capaz de reaccionar de forma inmediata ante cualquier riesgo en un plus que le permita a las organizaciones actuar. ¿Qué quiere decir? También se roban la información, los ciberataques, se debe tener alguien que lo recupere, o una de las mejores opciones es el sourcing de gestión documental, que es una empresa encargada de guardar toda la información, tanto física como informática de la empresa, y ella responde porque esos datos pues queden ahí. Para esto se debe tener el triángulo del manejo de la informalidad, de la información, perdón. Ese triángulo es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. ¿Qué es la confidencialidad en el manejo de la información? En este caso, se debe priorizar la información que se maneja dentro de una organización para así categorizar quién tiene autorización a esa data. Mañana vamos a ver el Avast Data. La integridad. Se debe tener un registro del estado de la información almacenada si esta ha sido modificada de manera intencional o accidental. Se debe tener con la mayor rigurosidad posible, pues podrá representar consecuencias tales como costos adicionales por errores, trabajo duplicado, mala toma de decisiones, diseños de imagen de la marca frente a clientes, sociedades, autoridades y socios. Entonces, la integridad es no vender la base de datos. La disponibilidad se debe cuidar aspectos como el acceso de forma ágil, segura e interactiva para quienes requieran algún archivo o documento. Puede hacer uso de este sin ningún problema. Entonces, por eso debe haber un ingeniero de sistemas o una persona que maneje los sistemas para cualquier información de los clientes, y también una persona que maneje gestión documental, que es el manejo del archivo. Esto es el manejo de la información, y lo voy a complementar con unos documentos que se pueden manejar.
En la atención personalizada al cliente o en un call center también es importante saber manejar el uso de la información. Entonces, todos los datos que proporcionan los clientes a una entidad bancaria o a una empresa deben ser resguardados. Bueno, entonces, ¿qué más complementa ese manejo de la información? Aparte de todos los datos de los clientes, tanto internos como externos, también la información se maneja por medio de la redacción comercial, que es la habilidad para redactar comunicaciones comerciales respetando las normas básicas de la empresa. Es un conjunto de documentos que se cruzan entre sí los profesionales u hombres de negocios para tratar asuntos a su trabajo o actividad comercial. ¿Cuál es el objetivo? Esto tiene que ver con informar o comunicar. Transmitir al lector mensajes relativos a su actividad comercial, intereses, proyectos y otros. Convencer o persuadir, influir sobre el lector o cliente para conseguir una reacción positiva al mensaje enviado. Entonces, de pronto, en esa atención personalizada, sea o por medio del call center, nos toque transmitir una información, la debemos tener claro el mensaje y que influya sobre el cliente, que también es el lector. ¿Cuál es la importancia? Pone en contacto diferentes intereses económicos con el objetivo de efectuar negocios, claro, por medio de esta información, o sean por cartas o otro medio que se utilice, las empresas pueden a sus proveedores hacer negocios o con los clientes externos. Por eso las empresas cuidan mucho su información por medio de contratos, licitaciones, entonces ahí se abre el negocio. También es importante porque es el medio más eficaz para relacionar internamente las distintas dependencias de una empresa o negocio. Entonces, se pasan a veces cartas solicitando un producto, entonces ahí se hace un negocio. Además, pone a estas empresas en contacto con mercados, fuentes de materias primas, nuevos sistemas y otros en distintas partes del mundo. Hoy en día la carta no puede ser física, también puede ser digital, pero hay que saberla redactar y hay que saber transmitir el mensaje. Dentro de el manejo de la información que veíamos que se maneja por medios informáticos o por medio de gestión documental, existen los documentos comerciales, como las cartas de cotización, de venta u oferta, de cobranza, permisos, reclamos, solicitudes. Además de las cartas está el memorando y el informe. Todo esto es lo que se maneja también para poder abrir o cerrar una venta. ¿Qué es una carta comercial? Es una comunicación escrita cuyo contenido es de carácter comercial y son usadas para realizar compras, ventas, reclamos. Preciso en lo que estamos. ¿Cuáles son las características? Claridad, leer y entender fácilmente los mensajes. Integridad, incluir todas las ideas y datos importantes. Brevedad, usar pocas palabras, ser claro, completo. Cordialidad, adecuado tono del lenguaje. Coherencia, tener relaciones sintácticas entre los párrafos. Veracidad, escribir de lo que se tiene certeza o evidencia. Entonces, claridad, que se trate un solo tema, digamos por carta. Integridad, solamente usar los datos importantes. Brevedad, no utilizar tantas palabras para llegar a una sola. Cordialidad, debe tener un saludo vocativo y una expresión de agradecimiento al final. Coherencia, pues debe ser coherente, no puedo decir requiero el pedido de 20 lámparas, pero es que esas lámparas las voy a colocar en un techo muy alto, pero no, simplemente ser coherente con el párrafo. Veracidad, pues tener certeza de lo que se está escribiendo. ¿Cuáles son las partes de una carta? Entonces, si de pronto nosotros como colaboradores de atención al cliente
por medio de la atención personalizada de un call center, tenemos que enviar una carta, entonces es bueno saber cómo se hace. Primero, debe llevar el membrete. ¿Qué es el membrete? El membrete son los datos de la empresa. ¿Cuáles son? La razón social, el nombre de la empresa, junto a su acrónimo. ¿Cuál es el acrónimo? Si es una sociedad anónima o SA, si es una sociedad limitada, LTDA, si es una sociedad de acciones simplificadas, SAS. Entonces decimos un ejemplo, una empresa de collares Pepito Pérez S.A. Entonces sabemos que el acrónimo nos dice que es una empresa de sociedad anónima. La fecha debe llevar la ciudad, día, mes y año de donde se origina la carta. Entonces el día que se hace la carta. Los datos del destinatario. Los datos del destinatario son a quien se le va a enviar la carta. El destinatario es a quien le vamos a enviar a la carta, o sea, nuestro posible cliente. ¿Cuáles datos deben ir? Nombres, apellidos, el cargo que de pronto tenga, el nombre de la empresa, la dirección y la ciudad. Recordemos que cuando manejamos atención personalizada o por medio del call center, tenemos clientes de muchas partes de Colombia y hasta del mundo. Entonces, por eso es importante, dentro de los datos del destinatario, colocar la ciudad a donde va la carta. Si es aquí en Bogotá, pues simplemente colocamos Bogotá, coma, D.C. Distrito Capital. Asunto o referencia, es importante colocar el asunto, si es una carta de quejas y reclamos, si es una carta de cotización, si es una carta de pedido. El saludo, siempre debe de ir una expresión de cortesía, cordial saludo, respetados señores, respetada señora, ese señor, señora, se le dice tratamiento. O le podemos decir el cargo académico, que si es abogado, si es ingeniero, si es doctor. El texto de la carta, pues es el tema a donde vamos a enfocar la carta. Y la despedida es, esperamos una pronta respuesta, agradecemos su atención o simplemente cordialmente, coma, o atentamente, coma. La firma, rúbrica a mano, nombre y título del firmante. El firmante es el remitente, quien envía la carta. Entonces coloca su nombre, encima del nombre su firma y el cargo que tiene. Ya vamos a ver como unos ejemplos de carta para que ustedes tengan una idea. ¿Qué es un memorándum? Es aquel escrito que se usa para intercambiar información entre diferentes departamentos de una empresa con el propósito de dar a conocer alguna recomendación, indicación, instrucción, disposición, entre otros. ¿Cuáles son las características? Una redacción breve y sencilla, carece de cortesía, porque en memorando pues no tenemos que cordial saludo, sino vamos directo al grano, una presentación pulcra y ordenada y una serie de formatos. Cuando hablamos de memorando es como un llamado de atención, pero también existen memorandos de felicitación o memorandos a veces de pedir una explicación de un producto. Las partes del memorando, pues lo mismo, lugar y fecha, código. ¿Qué es el código? El código es un número que manejan las empresas que es muy interno. Entonces, para cada documento manejan un código. Entonces, digamos que fue el memorando 0, memorandos es el código 05 y el memorando es el 7 que se hizo en el mes. Entonces, 0507, un ejemplo. Destinatario es a quien va dirigido. El asunto, el tema de qué es, puede ser una felicitación o un llamado de atención. Cuando hablamos del cuerpo, estamos hablando del párrafo, del texto, la despedida o antefirma. Entonces, eso es el memorando. Aparte de eso, tiene lo complementario que es el membrete, el año, la referencia, un sello o un anexo. Si el memorando lleva de pronto un anexo que puede ser una factura o una carta de reclamo, bueno, cualquier anexo que vaya se debe anotar. También dentro de la comunicación tenemos el informe. Es un documento oficial mediante el cual una o más personas dan cuenta a la autoridad superior o similar sobre un hecho o actividad realizada. Debe ser claro, preciso, detallado. El informe debe ser un texto sobrio y objetivo,
donde el informante nunca expresará opiniones personales o juicios de valor, sino que debe ceñirse a la realidad de los hechos. Entonces hay varias clases de informes y dentro de esos informes